presidente, muchas gracias por recibirnos. En el marco de la última etapa que como presidente de la República le toca a usted en la ya larga negociación de los acuerdos de paz, en su opinión, ¿cuáles fueron los factores que ayudaron a esa última fase y que aceleran en cierta forma la conclusión de la negociación? Yo podría decirle que todo fue producto de una gran estrategia planificada, pero no es cierto. Es decir, las piezas fueron colocándose de una forma milagrosa. El que no cree en milagros, ahí tiene uno, que yo mismo no sé explicar. Porque, como lo he dicho en varias ocasiones, en la escala meritoria del logro de la paz en Guatemala, yo ocupo la última tablita de la marimba, porque antes que yo, pues hubo muchísima gente que trabajó, se esforzó, luchó y hasta murió por lograr ese objetivo, ese fin deseado, ¿verdad? En una guerra de baja intensidad, pero que era de alta intensidad para quienes la sufrían. Entonces, yo francamente creo que las piezas, como dije, se fueron colocando de una manera sorprendente y llegamos a cumplir con lo ofrecido, porque lo ofrecido era que íbamos a firmar la paz en el primer año de gobierno y bueno, pues el 29 de diciembre se logró. Y en su opinión, ¿cuáles fueron los principales aliados que favorecieron esa culminación del proceso? Bueno, el principal aliado que favoreció el proceso fue la URNG, es decir, y el ejército. Yo creo que ellos fueron incondicionales, se habían quedado ya solos de la efervescencia internacional que siempre acude en los conflictos locales y que lo único que logra es volverlos interminables, y si no, pues hagamos un panorama general en el mundo, pues todas esas guerras muy focalizadas, cuando penetra la intervención internacional, se vuelven interminables. Pero en este caso, ya la caída del muro de Berlín, la caída del socialismo, que después se pudo ver que el socialismo se nutría del capitalismo y el capitalismo del socialismo, o sea, esos extertores de felicidad que se habían dado con la caída del muro y que aparentemente ya terminaba el conflicto este-oeste, pues no se dio. Pero el asunto fue que se había quedado la guerrilla y el ejército ya prácticamente solos de un apoyo internacional, imbuidos en un conflicto que ellos mismos no comprendían muy bien, pero que no sabían cómo terminarlo, o más bien no podían terminarlo. Y entonces llevaban una inercia que no lograban explicar, pero que continuaba. Hasta incluso unos días después de haber yo tomado posesión, estuve en un área del Quiché y acababa de haber un enfrentamiento unos días antes, o un día antes más bien, y bueno, pues se disparaban, la gente se tenía que encerrar a las 5 de la tarde en sus casas. Es decir, en la ciudad capital, pues probablemente cuando se firmó la paz dijeron, bueno, pero ¿y acaso estamos en guerra? Pero sí, la gente que sufrió el conflicto, sobre todo en las comunidades del interior del país, sabía que así era. Y entonces, como dije, pues se quedaron sumergidos en un conflicto que ya había terminado. Ya había terminado, entonces la comunidad internacional ya no le interesaba realmente inmiscuirse en el conflicto armado en Guatemala, pero ambos frentes no sabían cómo terminarlo. Y entonces, gracias a Dios, pues se fueron colocando esas piezas y la paz se dio. Y en esa última etapa del proceso, ¿usted recuerda algún momento o algún incidente o algún tropiezo mayor dentro de todo que pudieran haber puesto en riesgo el proceso de negociación? Hubo uno que sobre todo nos creó una dificultad pues bastante grande, que fue el secuestro de una anciana, la señora Novela,
y que vino a crear justificativos entre quienes se sentían agraviados con la paz para que no se firmara. Y entonces esto hizo que fuéramos intemperantes en el tema, que en la negociación ya no siguiera apareciendo o presentándose uno de los, o el principal líder de ese grupo que había hecho este acto delictivo, y creó una cierta convulsión, pero me consta que los otros miembros de la URNG nunca participaron de ello, ni siquiera estuvieron enterados. Y por el lado positivo, ¿cuál sería, en su opinión, el principal logro de la firma de los acuerdos de paz una vez culminado el proceso? La paz no tiene precio, es decir, yo pues tuve la oportunidad de estar en Colombia, en un foro ahí que amablemente me invitaron, y una de las preguntas que se le hacían al presidente Santos en aquella ocasión era ¿cuánto les iba a costar la paz? La paz no tiene precio, es decir, la guerra sí tiene precio. Ahí sí se puede estimar cuánto cuesta un conflicto armado en inversión, bueno, en fin, vidas humanas, etcétera. Pero la paz tiene una serie de anexos, de intercambio, de presencia, de la inversión en el país. La paz, indudablemente, que tanto se nos criticó a nosotros, porque aquí en Guatemala, para la izquierda, la paz se firmó sola, y para la derecha nunca se debió haber firmado. Si algún mérito tuve yo, y creo que muy pocos han tenido en el mundo, es unificar el discurso de la izquierda y la derecha en contra de la paz. Ahí sí, hasta la fecha, manejan el mismo discurso. Que la paz no sirvió de nada porque siguen asaltando en los autobuses o... Bueno, es que es otro tipo de violencia el que se enraizó en Guatemala, producto del narcotráfico, de las maras, en fin. O sea, no es el producto ya no volvió a haber un muerto por motivaciones ideológicas en Guatemala, hasta la fecha. Y eso, y ya se pueden imaginar a quien se les dice eso, ¿qué sería de nosotros si además de esa delincuencia común que se ha internacionalizado, tuviéramos el conflicto latente ideológicamente de algunos ahí que con una mochila al hombro pueden volar un puente, una planta eléctrica, en fin. O sea, si se ponen argumentaciones de ese tipo, que las manejan mucho todavía localmente, por lo menos, e incluso internacionalmente, que no sirvió porque sigue habiendo ese tipo de desajustes de violencia, pues hombre, la guerra de secesión en los Estados Unidos tampoco hubiera servido de nada porque siguen asaltando en Central Park o en el metro de Nueva York. Son absurdos, ¿verdad? Pero cuando se les hace ver, pues lo comprenden. Más allá de pactos estrictamente militares, los acuerdos de paz guatemaltecos, como fue el alto al fuego, la entrega de las armas por parte de las guerrillas o la integración a la vida civil, los acuerdos de paz incorporaron otros temas de desarrollo, incluyendo de manera muy notable aspectos que iban al corazón de las desigualdades que había vivido el país y que probablemente estuvieron al origen de ese conflicto, pero varias personas muy entendidas han señalado que quizás la causa principal por la que surgió el conflicto fue la exclusión política. Sí. A partir de la firma, en su opinión, ¿se ha logrado esa apertura de participación que pretendíamos? Pues yo creo que sí, y los primeros que entraron a participar fueron precisamente el movimiento beligerante, pues la URNG, y participaron electoralmente y hasta la fecha lo hacen, a través de diferentes organizaciones, Grupo Maíz y Encuentro por Guatemala y algunas otras organizaciones. Si fueron exitosos o no fueron exitosos, eso ya no es culpa nuestra, ¿verdad? Porque obviamente no es lo mismo estar en la clandestinidad
en la que a través de comunicados secretos se pueden esgrimir opiniones, que ya presentarse ante las cámaras y resolver preguntas sobre la política económica, monetaria, cambiaria, crediticia, con argumentos sólidos. O sea, en ese sentido, sí. Una de las críticas que se le hace a la firma de la paz y su posterior periodo es que no se cumplieron los acuerdos de paz y hablan porcentualmente de los mismos, lo cual tampoco se puede. Es decir, ¿qué acuerdo es más importante que el cese al fuego, por ejemplo? Es decir, pueden haber otros acuerdos valiosos, importantes, pero se cumplieron en la medida de las posibilidades. Si después en los gobiernos subsiguientes no le dieron más importancia al cumplimiento de los acuerdos, eso sí ya no lo sé, pero nosotros sí, es decir, cumplimos cerca del 60 o 70% de los acuerdos, pero se cumplió el más importante de todos. Dejaron de jalar el gatillo por cuestiones ideológicas. Yo creo que no hay un acuerdo superior a ese. Bueno, quizá el más importante reconocimiento fue de la propia misión de Naciones Unidas para Guatemala, MINUGUA, cuando evalúa los primeros 3 años de cumplimiento de la firma de la paz, que fue el periodo de su presidencia. Pero hay allí también otros temas de desarrollo y de reforma del Estado que todavía hoy se están discutiendo, incluso en el seno del Congreso mismo, lo cual habla de cuán importantes fueron los temas negociados entonces en el marco de los acuerdos, pero cuánto nos falta todavía por recorrer. Sí, nosotros siempre estamos viendo cuánto nos falta, pero no cuánto hemos caminado. Eso va a ser siempre así. Y no es un espíritu guatemalteco únicamente, sino que en general el latinoamericano siempre está lamentándose de un pasado y tratando de buscar pues equipararse a la vida de otros países que a través de los medios de comunicación hoy son muy accesibles. Y eso es peligroso porque los jóvenes hoy día aspiran a una forma de vida que ven en pantallas, ¿verdad? Porque ahora ya no es el más poderoso sobre el más débil, sino el más rápido sobre el más lento. Aspiran a una forma de vida que no la van a encontrar en sus propios países. Entonces, tratar de encontrar identidad entre los jóvenes para el Estado, para los estados, me imagino yo, de la América Latina, es cada vez más complejo, más difícil. Pero en Guatemala sí se logró mucho. Es decir, la Guatemala del pasado siempre ha evolucionado. Se habla mucho ahora de que hay que cambiar el sistema. Bueno, un sistema no se puede cambiar, se puede innovar, se puede mejorar, se puede modificar, pero no se puede cambiar un sistema. Y si quieren cambiar el sistema, ¿qué otro sistema quieren? O sea, se habla mucho porque se repite mucho. Pero Guatemala sí innovó, Guatemala mejoró. Guatemala pues volteó a ser vista por la comunidad internacional ya no como un país de terror, sino que como un país que sí, efectivamente, era accesible a la inversión extranjera. No es que hayan venido grandes empresas, pero si no vinieron es porque a las grandes empresas lo que les interesa es el debe y haber. O sea, no van a venir por simpatía, desde luego, pero sí vino mediana empresa a Guatemala, muchos que tenían sus recursos y sus depósitos en el exterior empezaron a sentir confianza de traerlos, invertir en agencias inmobiliarias, en fin, vinieron líneas aéreas, se implementó una política casi de cielos abiertos que se ha perdido, pero en ese momento sí hubo, se hizo mucha infraestructura, pues bueno, se abrió el comercio en Guatemala. Yo creo que la paz sí fue muy beneficiosa si se toma con serenidad y objetividad de dónde veníamos. Aprovechando su mención de los jóvenes, señor presidente, sobre todo por el perfil demográfico actual en donde mucha de la juventud no vivió el sofoco que se vivieron en esos años, que se vivieron esos años de, digamos, de lucha armada entre
fuerzas del Estado y fuerzas irregulares. ¿Qué recuerda usted de alguna anécdota especial que quisiera transmitirle a los jóvenes de ese momento de tránsito entre la negociación de los acuerdos y su puesta en vigencia y cumplimiento? Sí, por más que uno trate de bajar libros y exponerlos, a los jóvenes les interesa la realidad virtual, como la llaman, del momento. Los jóvenes se interesan poco en los episodios del pasado, y es lógico. Es decir, en el momento que se firmó la paz, pues los jóvenes tenían 4 o 5 años, y bueno, pues no tienen un recuerdo como que muy dramático de lo que se vivió, a la mayor parte. Pero cuando nosotros entramos al gobierno, por ejemplo, habían 4 teléfonos por cada 100 habitantes. Para alquilar una casa se ponía ahí con teléfono, porque ese era un atractivo especial para poder alquilar una casa. En estos momentos hay 2 veces más teléfonos que habitantes en Guatemala. Pero es que Arzú privatizó la telefonía, sí, pero ¿quién sabe de dónde veníamos? Electrificación. Cuando nosotros entramos al gobierno, y ahora pues va a aparecer como comerciales, pero cuando entramos al gobierno había 47% de interconexión eléctrica en todo el país. Y lo dejamos con 80 y tantos % en todo el país. O sea, ese tipo de cosas, para quien no vivió de dónde veníamos, pues no es medible, no es realmente algo que los vaya a conmover. Pero para quienes sí vivimos esa etapa transicional, sí podemos ver con claridad, y por más que la expongamos a los jóvenes, cuesta hacer esa remembranza gráfica que es lo que ellos necesitan para sentirse conmovidos. Quizás dentro de 50 años, como nos pasa a nosotros estudiando la historia de nuestro país de hace 50 años, digamos, hombre, ¿qué pasó aquí? Pero hay muy poco todavía, todavía es muy corto el tiempo entre la firma de la paz y el momento que estamos teniendo esta plática. En su opinión, ¿qué se podría hacer para sensibilizar más a los jóvenes respecto de sus libertades democráticas de las que ahora gozan, que en aquella época no eran posibles? Libertad de expresión, claro, libertad de movilización, claro, libertad de manifestación, etc. Pero es que no la sufrieron. Es que no la sufrieron. Y entonces es muy difícil realmente hacerles la representación de las limitaciones que se vivían en aquel entonces. Yo no tengo la capacidad para hacerlo. Me imagino que pues, habrá personas mucho más notorias y contundentes para poder explicar esos momentos vividos. Pero yo creo que hoy día a los jóvenes hablarles de democracia, de justicia, de libertad, suena un tanto inocuo, porque ya de por sí la viven. Ellos lo que quieren es la visa de Estados Unidos, probablemente, para irse a vivir a algo que ven en el día a día en los medios de comunicación, que cada vez son más ágiles y representativos, independientemente de las penurias que pasan para poder llegar ahí. O sea, para los jóvenes viven el día a día, no tienen tiempo para bajar libros del pasado. En los acuerdos, presidente, hubo un llamado a una serie de reformas políticas, entre ellas la reforma electoral y del régimen y sistema de los partidos políticos, que hasta ahora el Congreso por fin decidió atenderla. Los resultados son buenos, aunque no suficientes, pero hay en efecto una serie de organizaciones de jóvenes que están queriendo participar en la política nacional y sin embargo desconfían de los partidos políticos y del liderazgo tradicional, que no les da el chance a los jóvenes de participar. Eso, y si me permite alargarme 2 segundos, estaba en los acuerdos de paz de hace 20 años que estamos
años. ¿Por qué es que nos hemos tardado tanto en liberalizar esa participación política hacia los jóvenes? Sí, es decir, no solo en Guatemala los jóvenes ven con desconfianza la política. Hoy lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, que la gente cada vez más rechaza la participación política en esos países. O sea, no somos ajenos a ello. El desprestigio de las instituciones, bueno, pues indudablemente eso pues, es algo que está en el día a día. Vivimos una sociedad del espectáculo y entonces lo que la gente quiere precisamente es la innovación. Difícilmente un mitin político va a poder competir con un concierto de reggaetón, ¿verdad? De esos conjuntos medios locos que andan por ahí. O sea, por mucho que sea atractiva la participación política, siempre la van a ver con un poco de deshielo, porque los jóvenes, y perdón que repita nuevamente, están viviendo una actualidad del espectáculo y todo gira alrededor de eso. Entonces venir a decirles que lean, que se instruyan, que conozcan el pasado, el esfuerzo de sus ancestros, no creo que les haga quitar el tiempo que ellos quieren dedicar a la diversión. Y entonces esto es importante porque nosotros vemos ahora que Guatemala pues es un país difícil de gobernar, a pesar de que las cifras de los técnicos hablan de una tasa de crecimiento que no llega al 2% de crecimiento poblacional. Quizás los que nacen en los hospitales o en las casas de salud, pero los que nacen con comadronas en sus casas de habitación o en el río, eso no está medido. Y yo estaría casi que seguro de que llegamos a una tasa de crecimiento poblacional cerca del 4% y el presupuesto no se incrementa en esa misma proporción. Entonces yo veo a los gobiernos actuales tronándose los dedos y yo no los culpo completamente, ¿verdad? Porque se les acusa de muchas cosas, pero el presupuesto no está creciendo en la misma proporción que la población. Y entonces el desafío para los gobiernos es inmenso, yo lo entiendo, porque ya pasamos por ahí y comprendo sinceramente que hoy día pues Guatemala es demandante no solo por la policromía que existe de diferentes pueblos, lenguas idiomáticas, en fin, sino porque es un país escabroso en materia topográfica, cuesta llevar los servicios, no es fácil Guatemala de gobernar, llevar energía eléctrica, carreteras, agua potable en un país que es montañoso, cuesta y encima pues obviamente la presión que existe a nivel de las distintas organizaciones. Presidente, aprovechando la mención de la diversidad cultural, étnica, lingüística de la mitad de nuestra población, ¿qué futuro le ve desde esa perspectiva de las juventudes inquietas que viven solo en su momento actual a una mayor participación de esa diversidad? Yo creo que sí están participando más. Mire, Guatemala tuvo limitantes desde que se fue a sembrar café al Vietnam, el equivalente a 3 veces la producción de la América Latina. ¿Qué pasó? Que desapareció el café de mediana altura. Y el café de mediana altura le permitía 6 meses de ingresos a la gente del altiplano que bajaba a hacer los trabajos en la costa del café. 6 meses de sueldo, condiciones muy adversas, pero era un ingreso que les permitía volver después de esos 6 meses a sus parcelas que ya no eran para 2, sino para 12, ¿verdad? Cada una, y más o menos sobrevivir. Eso se acabó, porque para el agricultor pues, le salía más barato dejar tirada la cosecha que recogerla, y de hacerle trabajos a las plantaciones de café ni hablar. O sea, yo nunca entendí
¿por qué fueron a sembrar al Vietnam café? Yo se lo decía a un expresidente de Estados Unidos. Mi mal inglés creo que no pudo expresar con claridad el por qué habían hecho eso. Es decir, en Vietnam pues les mataron 50.000 soldados y aquí no hemos matado ninguno, pero nos causaron un daño enorme. Un daño enorme, y entonces, ¿qué hizo esa población? Que digo, esa parcela que era para 2, ahora es para 12, pues emigrar a los centros urbanos. En estos momentos, la ciudad capital es la comunidad indígena más grande de todo el país. Ya no es Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Santa Cruz del Quiché, no. La comunidad indígena más grande de Guatemala es la ciudad capital. Es gente migrada, que ha venido y que obviamente pues en busca ya no de llenar necesidades, sino de subsistir prácticamente. Y tenemos que darles una atención por razones de humanidad, aunque sea a medias, pero tenemos que hacerlo. Y ellos nunca van a contribuir a la ciudad con impuestos, jamás, pues desde luego, pero usan los servicios, usan transporte, usan agua, y entonces esto va en aumento, y esa presión la van a tener cada vez más y más y más los centros urbanos. Entonces, el desafío es grande, es muy grande. No sé si había alguna pregunta que quisieran interpelarle para terminar. ¿Alguna pregunta? Gustavo. No, yo lo que diría es, estamos conmemorando los 20 años, pero no es solo un rememorar, sino que en la Guatemala de hoy, ¿qué podría significar eso desde el punto de vista más integral? Y lo conmemoramos, pero ¿para qué? Diría que hay temas que... Bueno, es que un proceso de paz siempre evoluciona y requiere ser consolidado, porque todo final tuvo un principio y todo principio tiene un final, pero la paz tiene que ser alimentada como cualquier otra actividad que uno quiere que persista. No simplemente es la firma de un acuerdo, bueno, pues sí, es el principio, pero ¿de ahí qué? Es decir, hay que alimentarla, es un fuego que hay que alimentar permanentemente, y bueno, pues ese es el gran desafío, no tanto de nosotros, cuanto que de las nuevas generaciones, como se les llama, que vienen con otros conceptos, no digo peores ni mejores, pero con otra forma de ver, de visualizar el mundo exterior. Es que eso es lo que es importante. Hoy día los jóvenes indudablemente apachan un botón y aparece en pantalla toda la información técnica que se requiere, en números o en imágenes, pero también eso ha ido despersonalizando la actividad de los jóvenes. Y entonces yo cada vez que tengo la oportunidad de reunirme con los jóvenes les hago ver que el contacto humano, el estrechón de manos, la firma en mi caso, la paz en mi caso, en el mío, que me tocó vivir, se concretó con un estrechón de manos, con Ricardo Ramírez, el comandante general de la URNG, un hombre muy cabal, muy correcto, y bueno, pues nos dimos la mano, y probablemente si nos hubiéramos encontrado en la calle, en la ciudad de Guatemala, nos hubiéramos agarrado a tiros. Pero después de 7 horas de estar platicando con quienes me acompañaron, él mismo me dijo, mire, yo creí que la distancia de lo que pensábamos usted y yo era abismal, y ahora después de esta plática, pues me he dado cuenta que no es así, y que, bueno, voy a firmar la paz con usted. Nos dimos la mano y, bueno, pues ese fue el principio de la conclusión de un 29 de diciembre en el que firmamos un documento. Pues a través de él, obviamente, hubo negociaciones, comisiones de trabajo, etcétera, etcétera, que le dieron la sustancia importante. Pero el factor humano, esa relación que se genera a través de lo que se creía un distanciamiento insalvable por cuestiones ideológicas o por conflictos este-oeste, cuando en nuestro país nadie sabía ni dónde quedaba el este ni dónde quedaba el oeste, pero que sí jalamos el gatillo en base a eso. Entonces, de repente, se encuentran dos personas que se sientan en una mesa
no a negociar, sino a escucharse mutuamente. Y se dan cuenta de que la distancia no era como creían en su forma de ver las cosas hacia el país. Y se deciden ponerse de acuerdo. Y así fue. A partir de ese momento, de un estrechón de manos, él me cumple todo y yo le cumplo todo. Y se concluyó. En esa óptica, presidente, ¿qué cree usted de los temas fundamentales negociados en los acuerdos de paz, con los ajustes y actualizaciones correspondientes, pueden significar todavía una agenda para mejorar nuestra convivencia y nuestro desarrollo? Seguro que sí. Es decir, quizás no hemos llegado a los niveles de la tasa tributaria estimada, no sé, es decir, pero yo creo que es producto de evolucionar dentro de esos mismos acuerdos, de consolidar los que ya se han firmado, porque obviamente también eso se requiere. El hecho de que se hayan cumplido en papel ciertos acuerdos no quiere decir que están siendo puestos en práctica. Entonces habrá que consolidarlos y hacerlos efectivos y reales. ¿Algún mensaje especial a la juventud de nuestros días, presidente? Bueno, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, y eso ya me sucedió a mí. Muchas cosas que creía como veraces, como reales, como efectivas, como dolorosas, pues tuvieron alguna razón de ser. Y yo creo que, bueno, pues somos un país muy bendecido y con un potencial muy grande para poderse desarrollar. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Gracias por la entrevista.